se mantiene la obligación de extraer factura de venta y en este caso también el documento equivalente en el momento de la operación. Por todas y cada una de esas actividades de venta o prestación de servicios en el momento en que éstas se efectúen. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos haciendo la venta de bienes, ¿ok? Cuando las personas nos preguntan con respecto al tiquete POS y nos dicen, venga, Carlos, lo que pasa es que el tiquete POS me exige a mí expedir factura electrónica por encima de 5 VTs. Este tiquete POS, entonces, ¿cómo se incluye dentro de esa regulación que todos teníamos digamos que claramente definida? Aquí lo importante es tener en cuenta que la DIAN generó o determinó un nuevo documento POS electrónico. Y aquí es muy importante la palabra nuevo, es un nuevo documento POS electrónico. El legislador le dio la potestad a la DIAN de determinar los documentos electrónicos que esta entidad requiera, que así lo considere, teniendo en cuenta pues que no puede eliminar regulación anterior, pero con respecto a los documentos equivalentes que ya existen. Pero este documento POS electrónico reemplaza el documento POS o el tiquete POS en papel que podíamos seguir expidiendo hasta los 5 VTs. Con base en estatuto tributario, hacen parte del sistema de facturación todos los documentos electrónicos que sean determinados por la DIAN. Y es esta entidad la que establecerá las características, condiciones, plazos, términos y mecanismos técnicos para la generación, transmisión y expedición de este documento electrónico. Este nuevo documento equivalente electrónico POS, que de hecho en la nueva regulación de resolución 165 la DIAN genera o determina dos nuevos documentos equivalentes electrónicos. Uno es el POS y el otro es el documento equivalente electrónico para eventos deportivos, que antes no era un documento equivalente. Este documento electrónico POS tiene tres requisitos iguales a la factura electrónica, como para que vayamos aterrizando los conceptos. Al igual que la factura electrónica, debe indicar la cantidad, unidad de medida y descripción específica de códigos que permitan la identificación de los bienes vendidos, la identificación del adquiriente y en caso de que el adquiriente no dé sus datos, incluir la frase de consumidor final. Y el tercer requisito que se mantiene igual a la factura electrónica es que debe tener una numeración consecutiva con rango y vigencia, los cuales deben estar autorizados por la DIAN. Aparte de estos tres requisitos que son iguales a la factura electrónica, el tiquete POS electrónico tiene cuatro requisitos adicionales que ni siquiera tiene la factura electrónica, es decir, es un poco más exigente que la factura electrónica. Estos requisitos que deben contener el XML del documento electrónico POS debe incluir cumplir con la regulación o con los requisitos de permitir la programación, control y ejecución de las funciones inherentes al punto de venta, identificar los bienes o servicios con indicación del departamento al cual corresponde la tarifa de IVA o impuesto nacional al consumo asociadas a cada bien o servicio. La agrupación de bienes o servicios que haya escogido el sujeto obligado deberá poderse identificar en el servidor del punto de venta o en la terminal de venta según el caso. Y finalmente, el cuarto requisito es el que el artículo exhibido al público deberá encontrarse identificado mediante código de barras u otro tipo de identificación interna. En términos generales, si pudiéramos definir lo que es la definición del tiquete POS electrónico, es aquel documento elaborado con hardware y software que interactúan, permitiendo la programación inherente al punto de venta. Con base en lo que estamos analizando, vamos a adentrarnos en definir cuáles son entonces las diferencias entre el nuevo tiquete POS electrónico y la factura electrónica. El primer punto que vamos a tocar es cómo se maneja la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables en ambos tipos de documentos. Cuando nos referimos al documento equivalente electrónico, al igual que la factura electrónica, si el adquirente del bien o servicio no se identifica e incluimos la frase consumidor final, esa factura no le sirve, o perdón, en este caso el documento equivalente electrónico POS, no le sirve al adquirente para deducciones e impuestos descontables. ¿Ok? En caso de que el adquirente en el tiquete POS electrónico sí se identifique, ese tiquete POS le va a servir a ese adquirente para deducciones de costos o gastos, ojo con esta palabra, con causalidad. ¿Qué significa la palabra causalidad? Que tengan relación con su actividad productora de renta. Es decir, si yo voy a comprar en un supermercado, un mercado o algo específico para hacer la cena navideña de la empresa,
pues ese etiquete POS me va a servir para la deducción de costos o gastos. Pero si yo voy como persona natural, como padre de familia, a hacer ese mismo mercado, ese etiquete POS, por más de que tenga el nombre de la persona natural con su cédula, no le va a servir a ese padre de familia, en este ejemplo, para deducirlo a nivel de cédula general de su impuesto de renta. ¿Por qué? Porque el tiquete POS me permite deducciones perdón, e impuestos descontables solo cuando se determina esquemas de causalidad, es decir, que se cumpla con lo establecido en el Estatuto Tributario, artículo 107, en donde se nos indica que son deducibles las expensas siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta, ¿vale? ¿Qué pasa con la factura electrónica? Cuando hablamos de factura electrónica y quien solicita o a quien le expedimos factura electrónica no se identifica, no le sirve a ese adquirente para deducciones de costos o gastos. Si ese adquirente es persona jurídica y determina y hay relación de causalidad con su actividad productora de renta con respecto a esa compra, al igual que el post electrónico, la factura electrónica me sirve para deducción de costos o gastos. ¿Listo? Y el punto adicional es que la factura electrónica incluso también me sirve para deducciones sin causalidad. Es decir, el mismo ejemplo del padre de familia que va a hacer un mercado y solicita factura electrónica, con esa factura electrónica en donde aparezca su cédula, va a poder utilizar o va a poder incluir esa compra de ese mercado dentro de las deducciones, si es que es un declarante de impuesto de renta, para deducirlo de su impuesto de renta. ¿Ok? Es decir, con la factura electrónica podemos hacer esquemas de deducciones sin causalidad. ¿Y en dónde está la regulación que permite hacer este tipo de deducciones? Directamente en el Estatuto Tributario, artículo 336. Las personas naturales que adquieren bienes o servicios podrán solicitar como deducciones en impuestos sobre la renta, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente, las compras siempre y cuando éstas estén soportadas con factura electrónica. Adicionalmente, la factura electrónica se puede convertir en título o valor. Los documentos equivalentes electrónicos no tienen regulación para que se puedan convertir en título o valor, entonces una factura se puede negociar, puedo llevarla incluso a esquemas de cobro jurídico. La regulación del tiquete POS o de los documentos equivalentes electrónicos todavía no tiene ese alcance y actualmente no tiene, digamos que esa regulación subyacente para que puedan tener ese nivel regulatorio de poderse convertir en título o valor. La factura electrónica permite al adquiriente participar en sorteos y premios fiscales. No sé si todos se dieron cuenta que el 15 de diciembre del 2023 se realizó el primer sorteo de la rifa o digamos que de lo que se llama la factura electrónica Me Premia. ¿Vale? Y con esto las personas pudieron hacerse acreedoras a premios solo con el hecho de solicitar factura electrónica por todas sus compras. Estos sorteos se hicieron, como les decía, el 15 de diciembre, divididos en áreas geográficas, con alcances geográficos de las 3 áreas geográficas que cubren todo el país. Y digamos que es el solo hecho de solicitar la factura electrónica les permitió tener acceso a participar y en caso de ganar, pues obviamente tener acceso a estos premios. Con base en lo que hemos analizado, las diferencias que existen entre factura electrónica y el nuevo documento equivalente post electrónico son las siguientes. La factura electrónica me cubre operaciones en punto de venta y por fuera de punto de venta. El post electrónico solamente me cubre operaciones en punto de venta. La factura electrónica mantiene los requisitos de la regulación anterior. Es decir, si yo ya estoy acostumbrado a expedir factura electrónica, los cambios, digamos, van a ser mínimos. Lo vamos a analizar, pero digamos que siguen manteniendo la misma estructura del documento invoice, del documento electrónico invoice, como lo venimos analizando anteriormente o lo veníamos implementando anteriormente, solamente incluyendo los cambios que vamos a analizar más adelante en esta presentación. El post electrónico, si tenemos en cuenta los requisitos de la factura electrónica, básicamente tiene los mismos que la factura electrónica, pero tiene 4 adicionales. Es decir, es un poco más exigente que la factura electrónica. Cuando yo expido factura electrónica, el adquirente no necesita solicitar factura electrónica. Cuando yo expido post electrónico, el adquirente sí necesita solicitar factura electrónica si es que la requiere. Es decir, con, cuando yo manejo post electrónico, debo tener en mis puntos de venta tanto un consecutivo de post electrónico como un consecutivo o una resolución de factura electrónica. 2 resoluciones distintas con 2 integraciones distintas dependiendo del caso. La factura electrónica me soporta deducciones con causalidad. Es decir, si la operación tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y el post electrónico lo mismo, tiene la posibilidad de deducciones con causalidad. La factura electrónica permite soportar deducciones, compras con deducciones sin causalidad. La respuesta es sí. El post electrónico ya no me permite regulatoriamente
deducciones o tener acceso a impuestos descontables en donde esa compra no tenga relación de causalidad con mi actividad productora de renta. Cuando hablamos de factura electrónica, hablamos de un documento que en operaciones a crédito se puede convertir en título o valor. Cuando hablamos del POS electrónico, hablamos de un documento que en operaciones a crédito no puede convertirse en título o valor. Y finalmente, cuando hablamos de factura electrónica, hablamos de un documento que me permite participar en sorteos y ganar premios fiscales, alcance que no tiene el POS electrónico. Con base en lo que estamos analizando y teniendo en cuenta que el facturador puede elegir si expide factura electrónica o POS electrónico o los dos, pues la definición que tenemos como proveedor tecnológico es que vamos a impulsar, al igual que lo está haciendo directamente la DIAN, la masificación como tal de la factura electrónica. De manera que así sea en un punto de venta o en transacciones B2B, negocio a negocio, siempre expidamos factura electrónica. Un, un punto, una pregunta muy, digamos, con la que nos han cuestionado el tema de no implementar el POS electrónico, aunque, bueno, aquí sí quiero hacer una aclaración. Como proveedores tecnológicos no vamos a implementar el POS electrónico, pero sí vamos a implementar el resto de documentos equivalentes, los otros 12 documentos equivalentes electrónicos. Pero una de las razones que a veces nos dicen los clientes es que, venga, es que yo si expido el documento electrónico POS, pues ese documento me permite vender sin que la DIAN identifique mis ventas. Y eso no es así. ¿Ok? Si analizamos los requisitos del POS electrónico, en el POS electrónico se debe identificar los apellidos, nombre, razón social y NIT del vendedor. Eso no tiene, digamos que, diferencias con la factura electrónica. Se deben discriminar los impuestos. Se debe incluir el valor total de la operación. Y en los requisitos específicos del POS electrónico se deberá incluir la cantidad, unidad y medida de descripción específica de los bienes o servicios que se están contratando por parte del adquirente. Se debe identificar al adquiriente y debe incluso tener una resolución de numeración aprobada por la DIAN. Entonces, tanto en documento POS electrónico como en factura electrónica, la DIAN sí va a poder identificar mis ventas. ¿Cuál es el calendario de implementación del documento equivalente electrónico? Y aquí es importante hacer un alto en el camino. Una vez entre en vigencia el documento equivalente electrónico en las fechas de estos calendarios, el facturador que optó por expedir tiquetes POS, en este caso POS en papel, y que vaya a pasarse a POS electrónico, en el momento en que se cumplan estos calendarios, podrá tomar la decisión si continúa siendo ya a partir de esas fechas tiquete POS electrónico, con validación previa, obviamente, o simplemente todas sus transacciones las lleva a factura electrónica. Los grandes contribuyentes deben tomar esta decisión a partir del 3 de febrero del 2024. Los declarantes del impuesto sobre la renta que no tengan la calidad de grandes contribuyentes deben tomar esta decisión el 1 de marzo del 2024 y los no declarantes de impuesto de renta y los sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas, es decir, todo Colombia, ya la masificación total, debe tomar esta decisión a partir del 1 de abril del 2024. ¿Cuáles son entonces los cambios que nos trae el anexo técnico con respecto a la expedición de la factura electrónica con validación previa? Lo primero que debemos tener en cuenta es esto que vamos a ver a continuación, a partir de qué fecha va a ser exigible por parte de la DIAN. Con base en resolución 165, artículo 62, los cambios del anexo técnico serán susceptibles de ser solicitados y debemos ponerlos en práctica, asumirlos como tal, 3 meses contados a partir de la publicación de la resolución 165. Recordemos que la resolución 165 fue firmada el 1 de noviembre del 2023, pero fue publicada en el Diario Oficial el 2 de noviembre del 2023. Con base en esto, la fecha en que todo el país debe comenzar a implementar los cambios en la factura electrónica actual comienza a partir del 2 de febrero del año 2024, el viernes 2 de febrero del 2024. Comencemos analizando los cambios. Se mantienen las notas crédito sin referencia. ¿Qué son las notas crédito sin referencia? Son aquellas notas crédito en donde yo no puedo relacionar un CUFE, una factura específica, porque esa factura ya fue aceptada y de alguna manera esa factura ya puede ser negociada como título de valor. Entonces, para poder afectar mis ingresos como facturador, puedo utilizar o puedo seguir utilizando las notas crédito sin referencia y las notas crédito sin referencia me permitan afectar mis ingresos, incluso de facturas que ya hayan sido validadas y recibidas y aceptadas por el adquirente del bien o servicio.
¿Cuál es el cambio adicional que nos trae el anexo técnico 1.9 con respecto a las notas crédito sin referencia? Es que ahora debemos incluir el periodo de ventas, que debe ser de un mes, que estoy afectando con esa nota crédito sin referencia. En el anexo técnico 1.8 este requisito no existía y básicamente estas notas crédito quedaban huérfanas, es decir, la DIAN no sabía a qué periodo de tus ingresos ibas a afectar con esa nota crédito no referenciada. A partir del 2 de febrero del 2024, en las notas crédito sin referencia debemos incluir el invoice period, el periodo de facturación que se está afectando con esta nota crédito código 22. En este caso, yo extendí una factura electrónica el 15 de junio del 2023 por 714,000 pesos con IVA incluido, pues incluyendo el IVA entre los cálculos. Y resulta que por temas de garantía me toca hacer una nota crédito ya no referenciada sobre el producto 2 de 200,000 pesos y hago, digamos, que toda la nota de crédito haciendo los cálculos del IVA correspondiente, etcétera, etcétera. Y de esa manera afecto el periodo de ventas del 1 de junio del 2023 al 30 de junio del 2023. Ese periodo debo incluirlo en las notas crédito sin referencia, iniciando a partir del 2 de febrero del 2024. Facturas electrónicas en otras monedas. En el anexo técnico 1.8, en el cuerpo del correo yo podía especificar, y incluso hoy en día con el anexo técnico 1.8, que la factura como tal tuviera una moneda distinta al peso colombiano. Entonces yo tengo una tasa de conversión, aplico una divisa para la factura y en la factura como tal, en el cuerpo de la factura, eso es lo que yo enviaba a la DIAN. Resulta que la DIAN comenzó a encontrarse con algunos errores de personas que dejaban mal calculado la TRM y decían que vendían cachuchas a 4,000 pesos, que son en realidad 4,000 pesos, pero en el XML iban cachuchas a $4,000. Entonces, obviamente, tenían que responder por más impuestos sobre la renta. Bueno, unos temas bastante complejos. La DIAN, para mitigar este error por parte de los facturadores, tomó la decisión de que el cuerpo del correo de todas las facturas, incluso de las facturas que sean facturas de exportación, siempre debe ir en pesos colombianos. Pero para aquellos casos, como las facturas de exportación o cuando tú quieras expresar esa factura en otra moneda, habilitó un apartado dentro de la misma factura, dentro del mismo XML que se denomina un VL extension, una extensión del VL, para que en esos campos específicos tú pudieras o puedas reexpresar en otras monedas lo que ya está en pesos colombianos. Pregunta frecuente, entonces voy a hacer dos facturas. No, es una sola factura, un solo XML, en donde reexpreso los datos del cuerpo de la factura que siempre, siempre deben ir en pesos en otra moneda. ¿Ok? Y cuando generemos las representaciones gráficas, si queremos que la representación gráfica salga en otra moneda, pues apuntamos los desarrollos o esa representación gráfica a los campos de ese VL extension en el XML. Y si quiero que aparezcan en pesos, pues van a aparecer directamente, apunto la representación gráfica al cuerpo de la factura. Si yo envío a la DIAN una factura de exportación, tipo exportación, y cuando le solicita a la DIAN que me muestre la representación gráfica que genera la DIAN, pues la DIAN va a apuntar esa factura de exportación a los campos del VL Extension para que se presente en representación gráfica con la moneda que yo especifique, que yo reexpresé los datos de la factura en ese apartado del XML. En el anexo técnico 1.9 se elimina el redondeo al reporte de impuestos. En el anexo técnico 1.8, ¿cómo lo estamos haciendo actualmente? Yo tengo el producto número 1, vale 1,150 pesos con 32 centavos. El impuesto calculado me da 100 pesos con 24 centavos. Entonces, yo el impuesto en el XML y en la representación gráfica digo que en realidad el impuesto de ese producto uno no es 100 pesos con 24, sino 100 pesos. ¿Vale? ¿Qué pasa con esos 100 pesos? 100 pesos es lo que yo llevo a mi contabilidad, 100 pesos es lo que yo pago, 100 pesos es lo que yo reporto en los formularios de declaración de impuestos. Finalmente, lo que pago a la DIAN son 100 pesos. Aparte de los redondeos, al pie de factura yo tengo también la posibilidad de aplicar una holgura. La holgura me permite llevar a valores cerrados los pagos por la factura para tener, digamos, que la posibilidad de hacerlo con las divisas de peso colombiano. Entonces, en anexo técnico 1.8 hago redondeos de impuestos y también puedo aplicar holguras para que el total de la factura me dé, digamos, que valores cerrados. ¿Qué pasa con el anexo técnico 1.9? La DIAN dice, no, de ahora en adelante, lo que se calcule a nivel de impuestos en cada una de las líneas de la factura es lo que usted me debe reportar, es lo que usted me debe pagar, es lo que usted debe contabilizar, es lo que usted debe llevar a los formularios de declaración de impuestos. Entonces,
Si el cálculo del impuesto me dio 100.24 para el producto 1 en la línea número 1 de la factura, pues ya no voy a poder hacer redondeo y lo que reporto van a ser 100 pesos con 24 centavos por ese impuesto que está dentro de la línea número 1. Ahora bien, sigo manteniendo la holgura. Entonces, el total me va a dar, digamos que ya incluyendo los valores de redondeo de los impuestos, pero con la holgura al final, el valor a pagar por parte del adquirente del bien o servicio, lo puedo todavía llevar a esquemas de valores cerrados por el esquema de holgura, ya no por el esquema de redondeo de impuestos. En anexo técnico 1.8 tenía redondeo y holgura, en el anexo técnico 1.9 ya no tengo redondeo, pero sigo manteniendo la holgura. En las facturas electrónicas del anexo técnico 1.8, la DIAN no validaba que los datos del emisor, es decir, a quien se le cargan los ingresos por esa venta, correspondieran al RUT. Entonces, se pueden presentar casos en donde el RUT del emisor aparezca a nombre de Almacenes XYZ con un NIP, pero por datos bien intencionados o que se le pasaron al facturador, fueron los datos del representante legal, el NIP del representante legal. Entonces, a efectos tributarios, los ingresos de esa factura le quedan es a la persona del representante legal y no al RUT del emisor. La DIAN digamos que sustentar o para minimizar el impacto de estos errores, ahora está haciendo la validación de que los datos del emisor, de quien está soportando el ingreso por esa factura, deben ser consistentes con los datos que tiene en su RUT, incluyendo que la razón social sea exactamente la misma. Aquí es importante tener muy bien definidos los datos fiscales en los sistemas ICG, Javio Post, para que con base en esos datos las facturas cumplan debidamente con estas reglas y no tengan esquemas o alcances de rechazo por parte de la DIAN. No vamos a poder anular facturas con notas crédito no referenciadas. Es decir, cuando nosotros utilizamos notas crédito para poder hacer anulaciones como tal, es decir, que por el principio de realidad económica, una operación no se llevó a cabo, pues es válido hacer una nota crédito referenciada, es decir, venga, yo le expedí a usted una factura, resulta que usted nunca me vendió eso a mí, por temas de realidad fiscal, de realidad económica, yo puedo hacer una nota crédito con base en ese CUFE y utilizo el código 2, anulación de una factura electrónica. ¿Vale? Pero si yo quiero utilizar una nota crédito no referenciada que obedezca a una operación que sí se llevó a cabo, es decir, yo te vendí un bien, tú lo aceptaste, me diste la aceptación, aceptaste el bien y finalmente hiciste la aceptación expresa de ese bien, y por esquemas de garantías o por alguna inconformidad de algo que yo te entregué, tengo que, digamos que, reversar esa transacción, ya no voy a poder utilizar la anulación de una factura electrónica. ¿Qué voy a poder utilizar para hacer ese tipo de anulaciones? Voy a poder utilizar, supongamos, el código 3, que es rebaja o descuento parcial o total. ¿Cuál es la base regulatoria para entender un poco mejor este punto? La doctrina de la DIAN, en el concepto unificado número 106 del 2022, nos indica en el descriptor 3186 que la anulación de la factura de venta podría efectuarse cuando la operación económica que se soporta no se lleva a cabo. Sin embargo, no es posible anular la factura de venta cuando la operación de venta o prestación del servicio se efectúa y no se recibe pago de la misma. Entonces, vamos a poder reversar transacciones, sí, pero ya no vamos a poder utilizar el código 2, el código de nota crédito 2, que es anulación de factura electrónica. Vamos a poder utilizar el código 1, el 3, el 4, el 5 o el 6. Como les decía, el código número 3 nos permite incluso hacer un descuento total sobre esa factura. Tal vez el cambio más importante que trae el anexo técnico 1.9 es o corresponde a las fechas de generación que deben estar alineadas con la fecha de firma de la factura por parte del facturador y que debe corresponder al mismo día. En el anexo técnico 1.8 yo podía generar una factura, es decir, ponerle los datos de lo que va a tener una factura el 1 de diciembre del 2023 y transmitirla a la DIAN, es decir, le incluyo la firma de la factura con la cual yo estoy haciendo el envío a la DIAN el 10 de diciembre del 2023. ¿Listo? El issue date que tenía el anexo técnico 1.8 del XML me da la posibilidad de colocarle más 10 días o menos 10 días a la fecha de firma de la factura una vez esta ya había sido generada. Y no tenía ningún problema, cumplía con la regulación. Entonces, básicamente yo le podía entregar a una persona en el momento de la operación un documento diciéndole que su factura está en trámite y a los 10 días que le llegara ya la factura como tiene que ser. En 10 días, 3 días, 2 días, 5 días.
Teníamos esa holgura de esos 10 días para expedir la factura electrónica. ¿Qué pasa con el anexo técnico 1.9? Cuando yo quiera expedir una factura electrónica, la generación de la factura electrónica y la firma para transmisión ante la DIAN debe tener la misma fecha, corresponder al mismo día. Es decir, lo que busca la DIAN es que ahora la factura se entregue, por lo menos tecnológicamente, en el mismo día. Ahora, regulatoriamente vamos a ver que se debe entregar en el momento de la operación. Y de esta manera, hacer que todo ese proceso de validación se dé dentro de la misma fecha, porque como vamos a ver más adelante, las fechas de una factura tienen implicaciones fiscales. ¿Cómo se completa el esquema regulatorio de seguimiento a estas transacciones? La DIAN en anexo técnico 1.8 podía hacer, digamos que por esquemas de generación de su evento de aceptación de la factura, de validación de la factura, hacerlo a las 11:59 del día 1 y firmar ese evento de aceptación de la factura a las 0 horas del día 2 y quedaba la factura correctamente. ¿Ok? Queda la validación en una fecha distinta a la fecha de emisión o de generación y de transmisión y no había ningún problema. Ahora, con el anexo técnico 1.9, si se presenta esta situación, pues la DIAN va a rechazar la factura. Es decir, si la DIAN tiene una dilación o por temas de segundos, la generación del evento de validación por parte de la DIAN se da en el día 1 y la firma de esa validación de ese evento se da en el día 2, así sea a las 0 horas, pues la DIAN va a decir simplemente no puedo validar esta factura. Y eso obliga al facturador a que vuelva a enviar la factura electrónica, otra vez generarla y transmitirla para conseguir la validación por la DIAN de manera que todo se dé en el mismo día. ¿Por qué es importante que se mantenga el mismo día, la misma fecha para la expedición de la factura electrónica? Retomemos con lo que comenzamos esta presentación, resolución 165, artículo 5, cuando hablamos de la obligación de expedir la factura de venta por todas y cada una de las operaciones en el momento de que éstas se efectúen. Con base en doctrina de la DIAN del 10 de agosto del 2013, incluso muchas veces lo han dicho, la expedición de la factura no puede postergarse ni anticiparse en la medida que su fecha de expedición conlleva efectos de carácter fiscal. ¿Listo? Recordemos que la ley 42 del 93 establece lo que es un control fiscal. El control fiscal es una función pública la cual vigila la gestión de fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado. Cada vez que yo cobro un IVA, un impuesto al consumo, y no lo reporto en el mismo día, sino que lo reporto después a la DIAN, pues estoy, digamos que, manejando recursos que no son míos y yo debo reportarlos en el momento de la operación. Por eso es muy importante que la factura electrónica técnicamente garantice que la operación queda totalmente cerrada desde su nacimiento hasta su finalización en el día en que se está reportando directamente a la DIAN. Ahora bien, algunas personas nos preguntan, pero vengan, eh, yo tengo facturas que corresponden a la prestación del servicio o a la entrega de bienes periódicos durante todo un mes y con base en la fecha que me está llegando, que es del siguiente mes, pues voy a poder causar todas esas erogaciones que hoy en día yo podía causar directamente en el mes por la fecha de la factura. ¿Cómo vamos a manejar esto si la fecha de la factura va a ser el del momento de la operación y no de lo que pudo haber ocurrido antes? La respuesta la encontramos en el estatuto tributario. No necesariamente la aplicación de la causación de estos costos debe corresponder a la fecha de la factura. Tú lo puedes hacer antes. ¿Ok? El estatuto tributario en artículo 771 raya 2 nos habla de la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Aquí se nos aclara que así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredita la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo gravable, pues este podrá ser causado dentro de ese periodo contable. ¿Y cómo se puede hacer? A través de una provisión contable consolidada. Si yo tengo la recepción de bienes o incluso la recepción de un servicio antes de la fecha de la factura, pues yo lo puedo causar con una provisión contable en el momento en que yo recibo ese bien o que yo causo ese servicio, independientemente que la fecha de la factura se dé al finalizar ese contrato de servicios, ¿vale? Y con base en esto, la pregunta que se genera es, bueno, entonces, ¿en qué momento se facturan los contratos de suministro? Porque, como lo habíamos entendido, casi que estamos entendiendo que por más de que hubiera un contrato de suministro, cada vez que a mí me entreguen, supongamos, eh, las papas, la carne, el arroz, que va llegando durante todo el mes y me hacen una sola factura al siguiente mes, pues me toca entonces que por cada transacción me vayan dando una factura. Entonces, ¿cómo debemos entender el esquema de que la factura se debe expedir en el momento de la operación?
Aquí vamos a tomar como base el oficio DIAN, lo que es doctrina del 17 de noviembre del 2022. Le preguntan a la DIAN cómo se deben facturar los servicios que se prestan bajo la modalidad de tracto sucesivo, donde la operación de prestación del servicio es continua y se mantiene por el tiempo que se establezca en el contrato. ¿Qué responde la DIAN? Tratándose de operaciones que comprometan o que comportan volúmenes altos de ventas y que se realizan en cumplimiento de un contrato de suministro, con base al artículo 968 del Código de Comercio, que ahorita lo vemos, cada operación de venta de suministro debe estar soportada con la respectiva factura. Aquí es donde nos dicen, sí, ve, Carlos, cada vez que me traigan un paquete de papas o una carne me va a tocar hacer factura y eso es inmanejable. Aquí la DIAN, sin embargo, nos dice que este aspecto, sin embargo, corresponde a las partes determinarlo. Ah, bueno, podemos determinarlo entre las partes. Incluso siendo viable en consecuencia que el pago se realice por un conjunto de prestaciones. Así las cosas, toda vez que no se trata de una operación independientemente considerada, sino del cumplimiento de una obligación de tracto sucesivo bajo la premisa de un contrato de suministro, dicha operación, al considerarse sucesiva, homogénea y global, puede facturarse, ojo con esto, sin que se exceda de un mes. Entonces, lo máximo que puedes acumular son operaciones de un mes. ¿Qué es un contrato de suministro? Con base en Código de Comercio, artículo 968, el suministro es el contrato por el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas o continuadas, ojo con esto, de cosas o servicios. No necesariamente son servicios, no necesariamente son cosas, pueden ser cualquiera de las dos. ¿Ok? Y cuando se dé ese contrato de suministros, yo puedo hacer facturas por las transacciones sin que esto exceda un mes. Esto básicamente son los cambios que nos trae el anexo técnico 1.9. Le doy la palabra a Snyder para que pueda, digamos que comentarnos en caso de que ustedes lleguen a tener algún tipo de preguntas o que quieran conocer más a fondo el alcance regulatorio, puedan acceder directamente a ICG. Adelante, Snyder. Bienvenido. Gracias, Carlos. Bueno, sí, la invitación acá a todos los asistentes es en esta imagen que estamos viendo acá, en este QR, que incluso ahí tenemos también el número, que podamos hacer el escaneo y allí podamos ir suministrando como todas esas preguntas e inquietudes que van surgiendo con toda esta normatividad que Carlos nos está expresando, que realmente son cambios que, como decía Carlos, tenemos un tiempo y prácticamente estamos ya a portas de dar inicio como con toda esta normatividad, toda esta reglamentación que tenemos. Entonces la invitación es que por favor, escaneemos el QR, generemos allí todas las preguntas que tengamos. Tenemos allí un equipo que está dando pues como las respuestas eh, en el tiempo pues que vayan llegando a medida que vayan llegando las preguntas. Entonces es como la invitación para que podamos entonces dar continuidad con todo el espacio que tenemos acá con Carlos. Entonces, Carlos, podemos continuar. Ok. La segunda parte de esta presentación está muy alineada con lo que es la auditoría de la factura. A veces nos preguntamos, esto, tengo digamos que cierto temor con respecto a las auditorías que se están llevando a cabo por parte de la DIAN, o incluso las personas pueden hacer una auditoría. ¿Cómo funciona un poco esto de la auditoría sobre la factura? Tengamos en cuenta que para esquemas de auditoría, uno de los sujetos que tiene más preponderancia en esas auditorías incluso son los adquirentes de los bienes y servicios, no necesariamente la DIAN. Y estos sujetos pueden hacer auditorías de las facturas a través de los códigos QR que se incluyen o en las representaciones gráficas o en los documentos físicos de una factura de talonario de papel. Estos son los esquemas de auditoría. Recordemos que por resolución 165, artículo 34, la DIAN tiene un alcance de validación técnico, es decir, solamente te valida lo que está en artículo 11, que se cumpla con anexo técnico, que los cálculos sean correctos, pero finalmente quien dice que lo que está en la factura, en verdad sí se lo vendieron, ese es el precio, eso es en realidad lo que él está comprando en el momento que lo está comprando, pues eso solo lo sabe el adquirente. Y de hecho, este artículo 34 nos indica que será responsabilidad del adquiriente la revisión para efectos de que se cumpla con lo establecido en estatuto tributario, es decir, que estén los datos que son, que ese IVA que me están cobrando ahí, yo después me lo pueda descontar si son temas descontables, o si ese almuerzo o esa cena en realidad me costó lo que me costó porque es lo que yo estoy pagando, o me están cobrando más de lo que está en la factura. Todo ese tipo de auditorías también hacen parte del adquirente del bien o servicio, y esta persona hace esa auditoría a través del código QR. El código QR se compone de unos datos de identificación de las transacciones electrónicas que son el CUFE
Lo vamos a explicar más adelante. Aquí lo importante es que el facturador debe tener la capacidad de calcular el CUFE y el CUDE para que pueda ser enviado a la DIAN y que la DIAN le muestre esa información a los adquirentes para que ellos puedan hacer estas auditorías. El anexo técnico 1.9 nos indica que las especificaciones del CUFE y el CUDE deberán aplicarlas el obligado a facturar electrónicamente, el OFE, como dice en la diapositiva, como una medida de ampliación del proceso de expedición de las facturas electrónicas. ¿Qué es el CUFE y el CUDE? Cuando hablamos del Código Único de Factura Electrónica, estamos hablando de un elemento alfanumérico que permite identificar de manera inequívoca cada una de las facturas que se expiden en el país. De la misma manera, cuando hablamos de un código único de documento electrónico, más conocido como CUDE, es un requisito de los demás documentos que no son factura electrónica. ¿Como cuál? Como la factura de talonario o de papel. ¿Listo? En la factura de talonario y papel hace parte del sistema de facturación, se identifica con un CUDE cuando se expide a través de sistemas informáticos como ICG, Post, y de esa manera poder darle al adquirente las herramientas para que pueda auditar esa factura. El CUFE y el CUDE, independiente, o sea, si es documento factura electrónica o documento factura de talonario de papel, se incluyen en el código QR. Es una concatenación de datos que trae la misma factura. Número de factura, fecha de factura, hora de factura, etcétera, para que con esos datos podamos adicionarle lo que es la URL en la página o la dirección en Internet de la plataforma de la DIAN en donde los adquirientes de bienes o servicios pueden auditar esas facturas escaneando ese código QR. El código QR, como les estábamos explicando anteriormente, permite al adquirente auditar la factura. Entonces, tengamos en cuenta que en el estatuto tributario se habla específicamente que los adquirentes de bienes o servicios están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que establezcan las normas legales, al igual que exhibirlos cuando los funcionarios de la DIAN debidamente comisionados así lo exijan. Entonces, si una persona sale a un establecimiento y se encuentra con un funcionario de la DIAN que está haciendo una auditoría y le dice, venga, usted salió con estos bienes, muéstreme la factura. Y dice, no, yo no la solicité, esa persona puede tener una sanción porque es un deber del adquirente del bien o servicio solicitar la factura o exigir la factura electrónica. Ahora bien, cuando nosotros como facturadores enviamos estas facturas electrónicas a la DIAN y la DIAN nos dice que la factura ha sido validada correctamente. Uno dice, listo, ya la factura cumplió con todos los requisitos. Y no necesariamente es así. Con base en resolución 165, artículo 34, donde se nos explica el alcance de la validación por parte de la DIAN tiene como alcance la verificación de del artículo 11, los requisitos del artículo 11. Nada más. Ahí está anexo técnico, están los cálculos, etcétera, etcétera. No obstante, la responsabilidad sobre la exactitud, contenido y cumplimiento de requisitos de tipo formal y sustancial corresponden al facturador electrónico y además sujetos responsables, y asimismo también será responsabilidad del adquirente para la revisión de que se cumplan con los requisitos de estatuto tributario y las demás disposiciones. Pregunta, ¿el código QR incluso se incluye también en el momento de la operación, así yo no tenga internet? ¿O así el servicio de la DIAN no está disponible? Analicémoslo. La regulación, resolución 165 y anexo técnico 1.9, nos indican que cuando la DIAN tenga inconvenientes tecnológicos, nosotros estamos en la obligación de seguir expidiendo la factura electrónica sin el documento de validación previa. Hay unos requisitos, si la DIAN está en demora, si la DIAN me genera un mensaje de demora o error, pues yo sigo expidiendo mis XML sin validación previa. Eso no detiene mi operación. O sea, me detengo mientras la DIAN me formaliza su esquema de inconveniente tecnológico. Y a nivel de documento o digamos que documento electrónico de generación, solamente entrego ese XML sin el attached document, es decir, sin la leyenda o sin el documento que me dice que eso ya fue validado por la DIAN. La DIAN me autoriza a que yo como facturador siga extendiendo la factura electrónica sin validación previa. Pregunta, bueno, pero ese XML sin validación previa le sirve al adquirente para deducción de costos o gastos y a mí también para soportar costos y gastos. La respuesta es sí.
Con base en el artículo 33, este tipo de XML sin validación previa será válido como soporte a la venta del bien o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos pasivos e impuestos descontables. Y con base a que yo puedo calcular un CUFE, para este documento electrónico, pues esa representación gráfica que le entrego al adquirente del bien o servicio va a tener un código QR, teniendo en cuenta de que esta representación gráfica debe denominarse como factura electrónica de venta tipo 04. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí le estoy diciendo al adquirente que cumplí con mi deber de expedir la factura electrónica en el momento de la operación, así la DIAN tenga inconvenientes tecnológicos. ¿Y cómo se da cuenta el adquirente que le estoy entregando un documento sin validación previa? Pues porque en el título de la representación gráfica dice factura electrónica de venta tipo 04. Oiga, pero esta gente de factura checa de dónde sacó el tema de que esa representación gráfica hay que ponerle factura de venta tipo 04. El anexo técnico 1.9, en el descriptor 13.2, nos habla de cómo se deben codificar el significado de los documentos electrónicos. De hecho, nos indica que estos documentos representan acciones comerciales y mercantiles que amparan o soportan transacciones relacionadas con este documento electrónico. Para el caso de el código 04, estamos hablando de una factura electrónica de venta tipo 04 cuando la DIAN esté con inconvenientes tecnológicos. ¿Qué pasa si el facturador electrónico tiene inconvenientes tecnológicos? Algo que pasa mucho. Me quedé sin internet por 5 minutos, o por 15 minutos, o por una hora. La misma resolución 165 en artículo 37 nos dice que cuando el facturador tenga inconvenientes tecnológicos que impidan el cumplimiento de expedir la factura electrónica de venta con validación previa, podrá expedir factura de venta de talonario de papel. Y aquí todo el mundo dice, pero venga, entonces me toca sacar un talonario con, preimpreso con la resolución de los litógrafos. No, de hecho yo la puedo expedir a través de sistemas informáticos electrónicos, es decir, a través de ICG, HioPost, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? La factura de talonario de papel será válida como soporte de venta, así como de costos, gastos, deducciones. La persona que ya se llevó su factura de talonario de papel ya le sirve para opción de costos o gastos. Se imprime incluso desde una impresora térmica como la que podemos tener en nuestros puntos de venta. Ese documento físico debe denominarse como factura de venta de talonario de papel para que el adquirente sepa que esa factura fue expedida en un momento en que yo como facturador no tenía internet, pero cumplí con mi obligación de expedir la factura y esa factura le sirve al adquirente para esquemas tributarios. Esa, ese ejemplar físico de la factura de venta de talonario de papel, cuando se genera a través de sistemas informáticos electrónicos como ICG, debe también incluir un código QR. En ese caso ya no calculamos un CUFE sino un CUDE. Y con esto la persona va a poder hacer auditoría de que esa factura finalmente sí fue transmitida a la DIAN. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería un resumen de los casos de cálculo de CUFE y cálculo de CUDE para los códigos QR? Si yo expido una factura electrónica de venta en donde la DIAN está bien y yo estoy bien con mi internet 99% de las veces, pues escaneo su código QR y no hay ningún problema. Si la DIAN está acá en el momento de la operación, expido una factura electrónica cuyo nombre es factura electrónica de venta tipo 04 y calculo también un QR con una dirección en donde debe aparecer esa factura cuando sea transmitida a la DIAN. Si yo como facturador estoy con inconvenientes tecnológicos, expido una factura de talonario de papel. Aquí no hay un XML de por medio para generar estos datos. El XML se arma después. Entonces, incluyo dentro de ese documento físico el código QR calculado con el código CUDE para que al final, digamos que en la operación del adquirente, este pueda hacer la auditoría correspondiente. Ahora bien, ¿cómo opera la auditoría? Si yo expido una factura electrónica de venta, en donde dice en la representación gráfica factura electrónica de venta y eh, me indica también que hay una fecha de validación por parte de la DIAN porque hay una fecha electrónica, estamos hablando de una factura electrónica. Y en el momento en que yo escaneo esa representación gráfica, me aparece una imagen como la que estamos viendo, lo sentimos, pero ese documento no existe. Pues señoras y señores, estamos ante un documento apócrifo, un documento que no obedece a la realidad y que puede llevar a sanciones al facturador. ¿Y quién hace la auditoría? El adquirente del bien o servicio. Esta persona puede llevar este caso ante la DIAN y decirle, venga, a mí me expidieron un documento apócrifo y pueden cerrar el establecimiento porque está extendiendo facturas sin cumplimiento de requisitos. ¿Ok?
Este código QR le permite a los adquirentes hacer este tipo de auditorías. Entonces, si extraímos una factura electrónica de venta en donde tecnológicamente podemos calcular un CUFE, poner una URL de la DIAN porque eso está en anexo técnico, y la persona lo escanea y finalmente ese documento no ha sido transmitido, está ante un documento apócrifo. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de facturación. Cuando hablamos de una factura de talonario de papel, la persona recibe la factura de talonario de papel, la escanea y se da cuenta que ese documento no está ante la DIAN. La situación es completamente normal, porque se le está diciendo al adquirente de que eso todavía no ha estado transmitido. Es una factura de talonario de papel que se expide en esquemas de contingencia. Por favor, regulatoriamente no hay que ponerle a esa factura factura contingente, factura temporal, ni factura en inconvenientes tecnológicos. No, se denomina factura de talonario de papel con la resolución de factura de talonario de papel que el facturador previamente ha solicitado a la DIAN. Y con eso ya, ante auditorías, uno puede decir como facturador que yo estoy en una factura de talonario de papel cumpliendo todos los requisitos y que si bien en el momento de la operación al escanearlo no lo vio, es porque estaban inconvenientes, pero lo importante es que con un cálculo correcto del CUDE que va dentro del código QR, ese adquirente tiempo después va a poder encontrar que esa factura finalmente sí fue transmitida a la DIAN. ¿Qué pasa con la factura electrónica de venta tipo 04? En la representación gráfica dice factura electrónica de venta tipo 04. La representación gráfica no indica la fecha de expedición. Pues, ¿por qué? Porque todavía no ha sido validada por la DIAN. Y si al escanear el código QR me doy cuenta de que esa factura no está ante la DIAN, pues también es una situación normal. Aquí hay que decirle al adquirente, inténtelo más tarde porque todavía estoy dentro del periodo para enviar esa transacción directamente a la DIAN. Así es que se hacen las auditorías por parte de los adquirentes teniendo en cuenta los códigos QR. Debemos tener en cuenta que si bien en estatuto tributario existen esquemas de la transmisión en debida forma de estos documentos electrónicos, a nivel de resolución 42 todavía no estaba. Esto aparece a través, o ya digamos que de lleno con la resolución 165. A nivel de resolución 165, esta resolución nos indica que tenemos 48 horas para transmitir a la DIAN las facturas de talonario de papel. 48 horas contadas a partir del momento en que superemos ese inconveniente tecnológico como facturadores electrónicos, es decir, cuando ya podamos tener incluso internet. También, si la DIAN tiene inconvenientes tecnológicos, tenemos 48 horas contadas a partir de que la DIAN supere ese inconveniente. Entonces, este es el lapso de tiempo que tenemos para transmitir en debida forma esos documentos que tienen sus elementos de auditoría con códigos QR. Ahora bien, la regulación de transmisión en debida forma en resolución 165 nos indica que es el procedimiento electrónico mediante el cual se deben remitir los documentos electrónicos que hacen facturación conforme a lo previsto en artículo 616-1 de Estatuto Tributario. Y el Estatuto Tributario en este artículo nos indica que la no transmisión dentro de esas 48 horas que estamos viendo o sin cumplir requisitos, que pueden haber, digamos que otros esquemas de incumplimiento, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 651 del Estatuto Tributario, que puede ir desde el 1% de la suma respecto de las cuales no se suministró la información, el 0,7% de la suma respecto de las cuales se suministró en forma errónea, o incluso, ojo con esto, el 0,5% de la suma respecto de las cuales se suministró de forma extemporánea. ¿Vale? Esto es algo nuevo que trae resolución 165. A nivel de estatuto tributario siempre ha estado, pero ya directamente desde la regulación de factura electrónica ya encontramos lo que es la definición de la transmisión de los documentos electrónicos en debida forma. Esto trae unos retos muy importantes para las soluciones de facturación electrónica. La solución de factura HK integrada con ICG y JadoPost siempre ha propendido y tiene la posibilidad de hacer esas transacciones en línea para entregar la factura electrónica en el momento de la operación. Existen otro tipo de soluciones no robustas, que podemos denominar soluciones comunes, que establecieron esquemas de validación posterior y todavía siguen haciendo envíos de lotes de facturas, hacen un encolamiento de estas transacciones para que la DIAN haga la validación previa y ponen a esperar al adquirente para entregarle esa factura en el momento número 3. Bajo la resolución del anexo técnico 1.8, eso era válido. Las soluciones comunes, digamos que no tenían inconvenientes. Pero ahora con el cambio al anexo técnico 1.9, las soluciones comunes tienen el reto de comenzar a cambiar esos procesos porque si no van a afectar a los facturadores electrónicos. Aunque la regulación siempre ha propendido por el esquema de validación previa y procesamiento en línea, con el anexo técnico 1.9, estas soluciones comunes deben replantear este esquema.
Cuando hacemos un comparativo, en validación posterior no había problema en entregar la factura después de una validación, a un tiempo después. Con la plataforma número 2 de validación previa por parte de Factor HK, nosotros rehicimos completamente toda la plataforma para acoplarnos a esquemas de hacer transacciones en línea con validación previa. Aquí el reto es que en ese momento no había muchos facturadores electrónicos, pero fue, digamos, que una apuesta de Factor HK para replantear su plataforma y dar un mejor servicio. Las soluciones comunes se mantuvieron en validación posterior solamente con un esquema de encolamiento de las transacciones y poner a esperar al adquirente, que como les explicábamos, a nivel de regulación del anexo técnico 1.8, pues seguía siendo válido. ¿Ya? Ahora el reto es que como sí o sí la factura debe expedirse en el mismo momento de la operación, las soluciones comunes deben ahora acoplarse a hacerlo, dejar de un lado los esquemas de envíos de lotes de facturas y poner a esperar al adquirente y hacerlo en línea una por una, que eso es un reto bastante importante. De hecho, de Factor HK, con la integración que tenemos con ICG, nos hubiéramos podido quedar quietos con la plataforma 2.0 porque esa plataforma 2.0 ya aplica y cumple con el anexo técnico 1.9. Pero lo cierto es que venimos desde hace un año creando una nueva plataforma mucho más eficiente, preparada para la masificación de una facturación completamente en línea. Y esa es la plataforma que estamos lanzando al mercado, llamada la plataforma 3.0 de validación masiva de facturación electrónica. Ojo con esto, totalmente en línea. ¿Cuáles son los escenarios a los que se enfrentan las soluciones comunes que hacen procesamiento fuera de línea teniendo en cuenta los esquemas de auditoría? Las soluciones comunes corren el riesgo de que el adquiriente audite una factura electrónica antes de transmitirla a la DIAN. O sea, como ya vimos, es relativamente sencillo calcular un CUFE, generar un código QR y inducir el error al adquirente para que cuando reciba una representación gráfica, pues diga que está bien. Pero si ese adquirente quiere escanearlo, se encuentra con que esa factura no ha sido transmitida, es decir, le cobraron algo que todavía la DIAN no se ha enterado que le han cobrado. Puede poner un caso ante la DIAN. Incluso estas soluciones comunes pueden poner a correr el riesgo al facturador de que eh, la factura que le expidió nunca sea transmitida a la DIAN, porque como hacen un esquema de envío en lotes, por alguna razón cambia de día, les toca volver a hacer una nueva factura, él cambia una factura con una nueva fecha, cambia el código del CUFE y esa factura que yo ya expedí en el día anterior, pues va a quedar completamente aislada. Es decir, a los 3 días, a los 5 días, ese adquirente del mismo servicio va a escanear ese código QR y nunca va a encontrar esa factura en la plataforma de la DIAN. Antes, digamos que las soluciones comunes digamos que decían, venga, pero es que es difícil que una persona le ponga a mandar un correo, ir ante la DIAN a poner una queja, una observación, etcétera, etcétera. No, miren, la DIAN ya implementó una cuenta de WhatsApp. Todos los adquirentes de bienes o servicios estamos a un mensaje instantáneo de distancia de colocar una observación o una denuncia ante la DIAN. El, 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 el- el teléfono sí, digamos que el canal para poner este tipo de denuncias es el teléfono a través del canal WhatsApp del 310-872-8457. ¿Qué nos dice la DIAN cuando creó este canal de comunicación? Estamos trabajando para romper las barreras que impiden la expedición de la factura electrónica, pero también es una invitación para que los ciudadanos se unan a nuestra lucha contra la evasión y la informalidad exigiendo este documento. Adicionalmente a esto, es importante tener en cuenta que las soluciones robustas como las que ofrecemos digamos que en la alianza que tenemos entre Factor HK, ICG y HioPost, incluyen almacenamiento ultra rápido y costo y mantenimiento de ese almacenamiento en el tiempo. Hoy en día, cuando tú expides un tiquete post, ese tiquete post en papel dura 1 minuto en la mano del adquirente y termina en la basura. ¿Ok? Ya con los esquemas de auditoría de la DIAN, teniendo en cuenta estatuto tributario, debemos tener en cuenta que las personas o entidades, contribuyentes o no contribuyentes, ojo con esto, deberán conservar por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente, la expedición o recibo de los documentos que permitan acreditar ingresos, costos, deducciones, descuentos o exenciones. En el caso de una venta de un almuerzo, pues ahí tuviste un ingreso sobre el cual hay que pagar un impuesto. Y para acreditar ese ingreso hay que almacenar esas transacciones electrónicas por al menos 5 años y puede llegar incluso hasta 6 años, contando el 1 de enero del año siguiente a cuando se generó la operación. Esto se transforma entre 60 y 72 facturas mensuales de hosting que recibimos
digamos que en este caso, de Factor HK como proveedor del servicio, para darle tranquilidad a cada uno de los facturadores de que sus transacciones están quedando debidamente resguardadas. Y esto hay que hacerlo en el momento de la operación con millones de transacciones en el momento de la operación. Y es un reto tecnológico inmenso que tecnológicamente de Factor HK ha venido trabajando en el último año para hacer una plataforma mucho más robusta que le ofrezca un esquema de garantía y de tranquilidad a todos los clientes que tenemos en alianza con ICG y Javio Post. Las soluciones comunes pueden estar pensando, pueden tener soluciones en donde no almacenen las transacciones y simplemente en el momento de que la DIAN lo solicite puede ir directamente a plataformas donde están almacenadas esas transacciones por parte de la DIAN, lo cual no estaría cumpliendo con la regulación, porque debe estar almacenada directamente por el adquirente perdón, por quien presta o por el proveedor del bien o servicio. Desde el inicio del esquema de validación previa con la versión 2.0, la alianza que tenemos con ICG y Javiopost, siempre hemos brindado el servicio de facturación electrónica en línea, pero no nos hemos quedado quietos. No nos hemos quedado quietos. Ahora damos un paso adelante. La plataforma 3.0 del anexo técnico 1.9 cumple con lo que teníamos en el anexo técnico 1.8. Les comento, la posibilidad de tener hilos de procesamiento paralelo para hacer transacciones en línea con posibilidad de incremento para proyectos de alto volúmenes en horas pico. Actualmente todos cuentan con esta posibilidad y digamos que cumplimos o llegamos con un cumplimiento de la operación, de la transmisión en el momento de la operación. La nueva plataforma 3.0 tiene mejoras en la eficiencia de los procesos de software para masificación y optimización de los esquemas de almacenamiento de transaccionalidad de la plataforma anterior, lo cual incluso conlleva la reducción de costos de servicios en planes a partir de 4.900 transacciones anuales. Con esto terminamos lo que es la presentación de los cambios del anexo técnico 1.9 y resolución 165. Eh, no sé si hay algún tipo de preguntas. Muchísimas gracias. Snyder, no sé si me escuchas. Perdón, tenía esto silenciado. Qué pena, Carlos. Carlos, muchísimas gracias. Sí, tenemos unas preguntas, pero las estamos pues acá contestando directamente vía WhatsApp con el equipo pues que tenemos para ello. Entonces, nos seguiré invitando a las personas a que nos vayan pues escribiendo vía WhatsApp, un poquito de paciencia que siempre hay bastantes preguntas, entonces les estamos contestando pues en orden de llegada. Carlos, agradecerte por el espacio, por estar acá con nosotros explicándonos y enseñándonos bastante acerca de todos estos cambios que vienen y que realmente pues son muy, muy importantes. Invitar a todos los participantes a que realicemos una breve encuesta que vamos a dejar acá en el chat y recordarles que estamos contestando las preguntas vía WhatsApp. Un poquito de paciencia que siempre es bastante, pero estamos ahí directamente dándoles respuesta a todo esto que tienen, todas las preguntas y dudas que han surgido con eso. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por el espacio. De verdad ha sido un placer para nosotros tenerte acá y muchas gracias por toda esa información. Ok, entonces, muchísimas gracias. Snyder, entonces ya, digamos, terminamos el espacio, ya siguen con las respuestas. Y nuevamente, te agradezco por este espacio. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, Carlos, por eso también. Y a todos los participantes, muchísimas gracias. Recordamos, por favor, ya dejamos el tema para la encuesta y estamos entonces contestando directamente las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente resto de semana.